Un saludo muy cordial a todos y bienvenidos una semana más a nuestro programa diocesano de Par en Par. Nuestro obispo, don Jesús Murgui, abre nuestro espacio con su reflexión habitual. Después, conoceremos todos los datos de Cáritas Diocesana que ha cuadruplicado las ayudas durante esta situación de emergencia. También analizaremos las acciones que están llevando a cabo con los más desfavorecidos, con la mirada puesta en la red Migrantes con Derechos. Seguiremos con noticias de la Iglesia Universal que nos llegan desde Roma y la última actualidad del Papa Francisco. Y despediremos el programa con más información en formato breve de otros temas de la actualidad diocesana. Queridos amigos, estamos finalizando el mes de mayo y lo finalizamos, podríamos decir, que a lo grande. Una referencia a lo largo de este mes, animada por el Papa Francisco, la referencia a María, a la Virgen. Nosotros en nuestra diócesis vamos a terminar esa referencia al mes de mayo, el mes de la Virgen, de María, de una forma muy especial, celebrando una Eucaristía en la Catedral de Orihuela, puesto que ese día exactamente celebramos los 100 años de la coronación de la patrona de Orihuela, Nuestra Señora de Monserrate. Pero es que además, si faltaba algo más para este domingo, es nada más ni nada menos que Pentecostés, la gran culminación del camino pascual, del tiempo de Pascua, el gran momento del inicio de la Iglesia, de nuestra historia, de todo lo que hoy somos desde la fe. El Señor Jesús, después de la ascensión, cumple la promesa de enviar al Espíritu Santo. Y precisamente María, con los apóstoles en el cenáculo, están en oración y reciben esa efusión decisiva del Espíritu Santo. Una efusión que les va a cambiar, a transformar de arriba a abajo. Todos hemos leído tantas veces que los apóstoles estaban encerrados por miedo, con las puertas y las ventanas cerradas. El Espíritu Santo les va a cambiar, les va a ayudar a entender a Jesús, les va a ayudar a entender quiénes son ellos, cuál es su misión. Yo, en una carta que con motivo de esta fiesta de Pentecostés he escrito a los laicos de la diócesis, recordando lo que fue ese acontecimiento de hace unos meses, el Gran Congreso Nacional del Laicado, las grandes claves, todo lo que significa redescubrir desde el bautismo ese gran don que es pertenecer al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo, a su Iglesia, ser cristiano, el laicado como gran promesa, como gran esperanza, como una tarea que sobre todo en el Vaticano II fue impulsada y que teníamos tanto y tanto todavía que redescubrir, que avanzar, que aplicar de esa doctrina acerca del laicado. Pues bien, en ese artículo, en esa carta que escribí a los laicos, puse un titular que yo creo que es muy significativo: del cenáculo a la calle. Pentecostés fue del cenáculo a la calle. Los apóstoles estaban encerrados, estaban ensimismados, y entonces el Espíritu abre puertas y ventanas, transforma a los apóstoles, que empiezan a salir a la calle, a las plazas, a predicar, a anunciar, a decir a gente de todas las lenguas, de tantos orígenes, porque Pentecostés también es el final de Babel, el final de la dispersión. Mientras en Babel un único pueblo, estirpe, raza, se dispersa por el orgullo, sin embargo Pentecostés es gente de orígenes distintos, de lenguas distintas, que son convertidos por obra del Espíritu, que es amor, que es unión, que es comunión, en un único pueblo. Por eso la Iglesia, aunque sea plural, variada, eso es Pentecostés, sumar de esa variedad, enriquecernos desde las variedades, desde aquellos dones que el Espíritu, características y regalos de Él, que nos ha hecho distintos a cada uno, saber sumar. Es algo fundamental en la vida de la Iglesia. No tener miedo
a la diversidad, no tener miedo a la calle, no tener miedo a la plaza, no tener miedo a la comunicación. El Espíritu Santo saca a los apóstoles de casa. En este tiempo de pandemia, una de las cosas que a mí me preocupan más es que el cristianismo le coja gusto al miedo, a estar encerraditos, a no complicarnos la vida, a tener casi un miedo de adorno que justifique el no salir, el no comprometernos. Queridos amigos, en tiempos de pandemia, de una iglesia que se ha encerrado por circunstancias y necesidad en las casas, pero que con los templos cerrados ha sido una iglesia más abierta que nunca, al servicio de los hermanos, de la gente que está pasando tanta necesidad. Pentecostés, tiempo de María, acaba mayo, Pentecostés comienza la iglesia, se nos redescubre y recuerda a los laicos y a los no laicos que ser iglesia es vivir en misión. Esa iglesia en salida que nos pide Papa Francisco, esa conversión misionera del cenáculo, de la Eucaristía, de estar juntos con el Señor, del encuentro con Él, como dice nuestra plan pastoral, a la misión, al compromiso, a la calle, a la salida. Feliz semana. Un abrazo. ¿Qué tal, amigos? Un saludo muy cariñoso a todos y bienvenidos a esta nueva edición de Par en Par, nuestro espacio diocesano. Gracias por estar ahí una semana más. Cáritas Diocesana cuadruplica las ayudas que ha destinado a las familias con menos recursos durante el estado de alarma y la crisis del coronavirus. Además, la red Migrantes con Derechos también denuncia los efectos sociales que está ocasionando esta situación de emergencia en las personas migrantes y refugiadas que vuelven a caer en el olvido. En nuestro programa de hoy profundizamos en estos dos temas con las voces de sus protagonistas y con las acciones que se llevan a cabo desde nuestra iglesia local. Desde que se decretara el estado de alarma debido a la crisis del COVID-19, desde las distintas delegaciones y secretariados de nuestra diócesis de Orihuela-Alicante, han sido varias las iniciativas que se han llevado a cabo para paliar los efectos de la pandemia y estar al lado de todos aquellos que más lo necesitan. En este caso, Cáritas Diocesana ha cuadruplicado las ayudas a familias durante esta situación de emergencia. Nosotros hemos hablado con Javier Rubira, secretario de Cáritas en nuestra diócesis de Orihuela-Alicante, que nos da más detalles de la situación actual. Desde que se decretó el estado de alarma, Cáritas se ha adaptado a la situación para continuar con su labor de atender a todas las personas que nos han solicitado algún tipo de ayuda. Nos hemos reorganizado en tres frentes importantes. En primer lugar, en mejorar las posibilidades de acogida una vez que muchas parroquias cerraron. Establecimos un número línea 900 para atender a todas aquellas personas que no podían salir de casa y tenían necesidad de exponer su situación. En un segundo lugar, todo lo que tiene que ver con mejorar la situación de qué tipo de ayudas podíamos ofrecer. Y en tercer lugar, la cobertura sanitaria a todos nuestros voluntarios y trabajadores, la recomendación de qué es lo conveniente o qué se debe. El volumen de demandas que hemos tenido y de ayudas que hemos ofrecido supera cualquier previsión. Hemos hablado que se han multiplicado por 4 las ayudas en estos primeros meses, desde mitad de marzo hasta todo el mes de abril y la mitad de mayo, 2 meses. Hemos multiplicado por 4 el volumen de dinero invertido, ya sea por ayuda directa o bien por compra de alimentos o ayuda para el pago de algún tipo de recibo o material sanitario. Y esa ayuda ha alcanzado a 8.000 familias, que son alrededor de unas 30.000 personas. Si comparamos con las cifras del año pasado, en estos 2 meses hemos atendido casi al mismo número de personas que en todo 2019. Realmente estamos sorprendidos, pero también hacemos el análisis de que ha sido la tormenta perfecta. Se ha unido una situación de muchas personas que estaban encontrando un trabajo después de mucho tiempo, a las personas que teniendo ese trabajo pero que por un ERTE que no han cobrado o que hasta ahora no habían cobrado, pues han necesitado ayuda, y sobre todo a tantas y tantas personas
extranjeras que no tienen ningún tipo de ayuda, que no tienen cobertura legal y no pueden acceder a las ayudas que ofrece la Administración. Una situación que se ha ido agravando entre las familias de nuestra diócesis y que ha necesitado de toda la organización y los recursos de Cáritas. Cáritas se ha organizado para poder atender a tantas demandas, estableciendo líneas telefónicas en toda la diócesis, estableciendo equipos de voluntarios que o bien han preparado bolsas de alimentos y las han repartido a domicilio, o bien han hecho una atención telefónica, han cribado información, se han coordinado con distintos ayuntamientos y han podido, en último término, ofrecer una ayuda directa por parte de Cáritas. Creemos que la respuesta de Cáritas ha estado a la altura de las circunstancias, que son unas circunstancias graves, pero que podemos resaltar el lema de que Cáritas y la Iglesia no cierran. Los perfiles más afectados han sido, como siempre, las familias que peor estaban previo a la crisis. Familias que viven en el día a día, que el trabajo no les llega para tener muchos ahorros, trabajos inseguros, sin contrato o por muy pocas horas, familias que viven de la economía sumergida, de trabajos sin contrato, recogida de cartón, mercadillos, etcétera, etcétera. Gente que no ha podido ni siquiera salir a la calle a buscarse el día a día como están acostumbrados, y luego familias venidas de otros países que están en la peor situación porque no tienen ni siquiera la posibilidad de estar empadronados y por lo tanto acceder a cualquier ayuda oficial. Y además, en breve, toca afrontar el futuro más próximo, que, como reconoce el propio Javier Rubira, no invita mucho al optimismo. Las expectativas para los próximos meses no son... Bueno, tenemos nuestras reservas, creemos que la situación económica va a pasar factura, el parón económico va a privar a muchas familias que viven del turismo y de la hostelería, ya sea con contrato o sin contrato, va a haber esa ralentización de la recuperación, mucha gente se va a ir al paro, las previsiones de los economistas todos sabemos cuáles son, y esto significa que o la administración, las distintas administraciones tienen una respuesta clara y una respuesta contundente, o nos vamos a meter en una crisis que por las características que tiene va a ser mucho más dura que la del 2008-2009, porque ha llegado muy rápido, ha afectado a una gran cantidad de gente. Necesitamos que la administración rescate a tantas personas que ahora mismo están en una situación dificilísima. Cáritas va a estar ahí. Cáritas, como siempre, está dispuesta a colaborar y coordinarse con la administración, junto con otras entidades, pero necesitamos la apuesta fuerte y decidida de una administración que sale al rescate de los ciudadanos, con un sentido humanitario también, que no se olvide de aquellas personas, de aquellas familias extranjeras que han venido a nuestro país a buscar una vida mejor y no constan en ningún sitio, no están empadronados. Estas personas también tienen derecho humanitario a ser acompañadas y a ser ayudadas. Por su parte, la red Migrantes con Derechos de la diócesis de Orihuela-Alicante ha emitido un comunicado apelando a la solidaridad con las personas migrantes y refugiadas que sufren las consecuencias sociales ocasionadas por la pandemia del COVID-19. Pedro Juan Díaz pertenece a la red Migrantes con Derecho, representando al Secretariado Diocesano de Migraciones. Esta red la formamos varias instituciones que trabajamos con personas migrantes y refugiadas. Está el Secretariado, como ya os he dicho, también está la OAC, está Cáritas, Confer, Justicia y Paz, los Salesianos, están las Hijas de la Caridad, Proyecto Justicia y Solidaridad, las Avemarianas, Hospitalidad.es e Interred. Esta red, Migrantes con Derechos, nació en marzo de 2016 con el objetivo de ser presencia y voz de la Iglesia diocesana en nuestra sociedad alicantina y con un marcado carácter de defensa de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas.
así como también una apuesta por una cultura de la acogida y del encuentro. Hemos salido a la luz pública con un comunicado esta pasada semana para visibilizar la situación de muchos migrantes y refugiados que están sufriendo de manera especial esta crisis que nos afecta a todos con motivo del COVID-19. Ellos la sufren de manera especial y tienen unos efectos, en primer lugar porque el confinamiento les ha dejado a muchos de ellos sin posibilidades de salir a la calle a trabajar. Muchos de ellos en trabajos muy precarios o en trabajos que requerían, pues eso, la presencia en la calle, en la hostelería, en el campo, en el cuidado doméstico, en la atención a personas mayores. Muchas de estas personas de la noche a la mañana se han visto también sin ningún tipo de ingreso que les proporcionaban estos trabajos, que aunque fuera de manera precaria les permitían ir sobreviviendo día a día. El no tener ingresos provoca no poder hacer frente a muchas situaciones como el alquiler, la luz, el agua y sobre todo la alimentación, ¿no? El poder poner un plato de comida en su mesa cada día. Esta situación se agrava aún más si esas personas están en situación irregular, porque no van a poder acceder a ningún tipo de ayudas sociales ni a nada de lo que está ofreciendo el Estado en esta situación a todos los que se han visto afectados con estas mismas situaciones, ¿no? Con lo cual, la brecha de exclusión que sufren estas personas se va a ver más agrandada todavía si cabe. Por eso queremos visibilizar esta situación y una de las cosas que reivindicamos es la regularización de estas personas que les permita poder convivir y trabajar entre nosotros y en las mismas situaciones de igualdad y con los mismos derechos y deberes que tenemos todos los ciudadanos. Nos alegra también el hecho de que los CIEs, los centros de internamiento de extranjeros de toda la península, se hayan vaciado, pero no quiere decir que se hayan cerrado. Por eso también seguimos uniendo a esta campaña de cierre de los CIEs. Y finalmente también lo hacemos con este objetivo general de que nadie debe ser olvidado y olvidada, que nos lo recuerda la sección Migrantes y Refugiados, a la cabeza de la cual está el propio Papa Francisco. Así que este comunicado nos ayude a todos a tener presente esta situación y que hagamos todo lo posible precisamente por eso, para que nadie sea olvidado ni olvidada. La X a favor de la Iglesia. La Conferencia Episcopal es quien recibe el importe de la X que marcan los contribuyentes que eligen ayudar a la Iglesia Católica en su declaración de la renta. Una vez recibida la asignación tributaria, se procede a comunicar los datos públicamente en los primeros meses de cada año y a repartirla. En el informe anual de actividades, la memoria, que publica la Iglesia, se da cuenta de cómo se realiza ese reparto y a qué necesidades de la Iglesia se ha destinado. Cada año un 80% de esta cantidad va dirigida a ayudar a las diócesis en su sostenimiento, para lo cual se tienen en cuenta las necesidades pastorales y asistenciales de cada una de las diócesis. En la memoria queda reflejado cuántos euros recibe cada diócesis y que el 20% del importe restante va dirigido a sostener otras partidas generales de la Iglesia, tales como la seguridad social de los sacerdotes y obispos, proyectos de rehabilitación y construcción de templos, actividades pastorales, caritas diocesanas, entre otras. El Papa va a rezar este sábado un rosario en la Gruta de Lourdes de los Jardines Vaticanos. Estará conectado con algunos santuarios marianos de varios países.
Comenzará a las 5:30 de la tarde, hora de Roma, y será retransmitido en vivo. Se conectará con el Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción de Estados Unidos, el de Guadalupe en México, el de Fátima en Portugal, Lourdes en Francia y los italianos de San Giovanni Rotondo y Nuestra Señora de Pompeya. Muchos de estos lugares han estado cerrados durante la pandemia. Algunos han reabierto parcialmente, como el de Lourdes. El Papa quiere pedir la ayuda de la Virgen en este difícil momento. Por eso participará un paciente que se ha curado de coronavirus, una familia que ha tenido un hijo en la pandemia y un médico. El Rosario del Papa para cerrar el mes de mayo lo organiza el Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, encargado de los santuarios marianos desde 2017. Este domingo, coincidiendo con la fiesta de Pentecostés, el Papa volverá a rezar a mediodía el Regina Coeli desde la ventana del Palacio Apostólico. Debido a la pandemia, desde el 8 de marzo ha tenido que rezarlo desde la biblioteca del Palacio Apostólico y no ha vuelto a tener, por tanto, ningún encuentro con peregrinos. Como la plaza estaba vacía, simbólicamente, al acabar la oración, el Papa salía a la ventana para enviar su bendición al mundo que lo escuchaba encerrado en casa. Ya el domingo pasado pudieron entrar algunas decenas de peregrinos, aunque el Papa habló desde el interior y se asomó solo unos instantes al terminar. Ahora los peregrinos podrán regresar, pero el Vaticano avisa de que se podría limitar el acceso a la Plaza de San Pedro para garantizar que se respete la distancia de seguridad entre los peregrinos. El Papa rezó el Regina Coeli desde la biblioteca del Palacio Apostólico. Explicó la fiesta de la Ascensión. Dijo que es una invitación a anunciar y enseñar a seguir el camino de Jesús, pero que este anuncio consiste en primer lugar en dar buen ejemplo. Di fronte a un compito così impegnativo e pensando alle nostre debolezze, ci sentiamo inadeguati, come di certo si sentirono anche gli apostoli stessi. Ma non bisogna scoraggiarsi, ricordando le parole che Gesù ha rivolto a loro prima di ascendere al cielo. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mundo. Los diáconos no son sacerdotes de segunda categoría. Forman parte del clero y viven su vocación en familia y con la familia. Están dedicados al servicio de los pobres que llevan en sí mismos el rostro de Cristo sufriente. Son los guardianes del servicio en la Iglesia. Recemos para que los diáconos, fieles al servicio de la palabra y de los pobres, sean un signo vivificante para toda la Iglesia. Como siempre, tras las noticias que nos llegan desde Roma, es el momento de despedir nuestro programa de hoy. Lo hacemos con otros temas en formato más breve. La próxima semana estaremos aquí de nuevo con todos vosotros con más información diocesana. Hasta entonces, que seáis muy felices. El pasado miércoles 27 de mayo estaba prevista la celebración del 12º Encuentro de Vida Contemplativa. Debido a la situación de emergencia, no ha podido celebrarse como tal, pero en los 11 monasterios de nuestra diócesis sí han podido compartir las experiencias vividas en estas semanas marcadas por la pandemia del coronavirus. Cada uno de estos monasterios ha redactado una carta donde se recogen todas las acciones que se han llevado a cabo durante el estado de alarma y que les hicieron llegar a todas las demás congregaciones. Además, a las 12 de la mañana, conectaron de manera virtual con el obispo, don Jesús Murgui, para rezar juntos el Regina Coeli. Una buena manera de sentirse unidos a pesar de la distancia. Nosotros, a modo de reconocimiento, les dejamos con algunas imágenes de este encuentro de vida contemplativa celebrado el pasado año en Elche.
La vida contemplativa en la Iglesia es muy importante. El Papa Francisco, en un documento que hizo hace 2 años, Vultum Dei Quaerere, pues ahí nos habla cómo la vida consagrada contemplativa son como faros que pues iluminan en nuestra sociedad, y es como la sal también, y sobre todo pues son un testimonio para toda la Iglesia. En estos tiempos difíciles cada ayuda cuenta. Por eso si unes tu ayuda a la de los demás, esa ayuda se convierte en fuerza. Y esa fuerza se transforma en movimiento. Y ese movimiento crea esperanza. Juntos estamos realizando una inmensa labor social. De formación, y espiritual, para ayudar a quien más lo necesita. Hoy más que nunca la Iglesia ofrece toda su ayuda, porque sumando X logramos un mundo mejor. Como todos los años, durante el mes de mayo, la Hermandad Obrera de Acción Católica celebra el Día de la OAC. En esta ocasión, debido a la situación de pandemia que estamos sufriendo, se celebró el domingo 24 de mayo de forma virtual. Bajo el lema «Para un trabajo digno, una política decente», se pretende ahondar en cómo la lógica política dominante ha afectado en la precarización y empobrecimiento de los trabajadores y trabajadoras. Ahora, más que nunca, debido a la crisis que provoca la pandemia, desde la OAC se hace referencia a las propuestas del Papa Francisco para hacer posible un trabajo digno en una sociedad decente. Cabe recordar que desde su página web se pueden descargar los materiales de trabajo y el cuaderno que se ha editado para este año.